Llegar a la meta era el propósito de esa carrera. ¿Y el propósito de la carrera del creyente cuál es? ¿Cuál es la meta? Jesucristo. Allí está la meta. Llegar a la presencia de ver a nuestro Señor. Y esperar aquellas palabras que el Señor debe pronunciar y vamos a esperar. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a disfrutar del gozo del Señor. Si bien vamos a visitar ese lugar donde están ya nuestros hermanos que pasaron, vamos a ver a nuestros familiares que ya pasaron antes que nosotros, nuestros queridos hermanos, pero el centro de ese lugar va a ser el Señor Jesucristo. Nuestro propósito va a ser ver al Señor Jesucristo. Así que esa antorcha sigue iluminando y nosotros tenemos que seguir con la carrera. Es una carrera que tiene que ser, una cosa es comenzar bien y otra cosa terminar bien, mal. A veces se empieza bien y en el mitad del camino la antorcha disminuye. Pero puede ser que en el camino del Señor después la antorcha aumente. Y cuando lleguemos al final, la antorcha otra vez se baja. Tenemos esos vaivenes que debemos evitarlo totalmente. De manera entonces de que hay una analogía de que la antorcha tiene que iluminar lo mejor posible. Y la mejor posible es amando al Señor. Ahí Pedro dice, Él llevará a su presencia a todos los que aman su venida. Porque una cosa es hablar de la venida de Cristo, pensar en la venida de Cristo, y otra cosa es esperar con amor la venida de Cristo. Estamos esperando ese momento con ansias. Lo estamos aguardando. Dios quiera que sea así, Dios quiera que sea así. Hemos visto muchos hermanos que cuando toman la antorcha parece que tomaran un fósforo. ¡Pum! ¿Vieron el fósforo? Prende rápido. ¿Y qué pasa con el fósforo? Se apaga. Yo quise prender la cocina recién, se me apagaba. Claro, no estaba abierta la llave de gas. Digo, ¿cuánto? Cuando me di cuenta, estoy abrí. Claro. Bueno, pero supongamos que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el combustible. Entonces nosotros somos los responsables de que esa antorcha, de que esa luz ilumine. Así que a veces algunos somos como los fósforos, prenden rápido un servicio, una actividad, un trabajo. Digo, qué bárbaro este hermano, esta hermana, y de repente se apaga. Entonces la carrera nos habla, y vamos a leer en Hebreos 12. Ustedes saben que Hebreos es una epístola que no se sabe realmente el autor, no se sabe porque no lo expresa, pero hay muchas evidencias o posibilidades que sea el apóstol Pablo. Y una de las razones, posiblemente acá, porque justamente habla también el apóstol Pablo, él toma mucho de las analogías de los deportistas, ¿no? Y hay un poquitito de eso también. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el escritor está haciendo la alusión de un atleta. Pero bueno, evidentemente quizás no está tomando la figura del que corre para ganar.
porque acá los creyentes nosotros no estamos corriendo para ganarle a nuestros hermanos. No. Acá se nos habla de una carrera de la vida. Es una carrera de la vida, de toda una vida. Así que no es una competencia, sino que es más bien una analogía del creyente en cuanto a correr en la vida. Así, para llegar a esa meta se requieren ciertas condiciones, que acá el escritor la está manifestando. En primer lugar, tener un blanco, tener un propósito, tener una meta. Cuando se sale de la carrera, ¿cuándo empieza la carrera del creyente? ¿Cuándo empieza? A ver. Claro, cuando acepta a Cristo como su Salvador. Ahí es la largada. Allí es la largada. Allí, ¿cuál es el propósito? La meta es Jesucristo, como decíamos antes. La presencia es llegar a la presencia de Dios. Es tener ese blanco. El blanco, el propósito es la persona del Señor Jesucristo, quien al mismo tiempo, si bien está allá, también va con nosotros, ¿no? Va con nosotros. Él va adelante nuestro. Eso nos dicen las Escrituras en otras porciones, que Él, por eso dice Pedro, siguiendo sus pisadas. Quiere decir que no solamente es el propósito y la meta es ver a Cristo glorificado cuando lleguemos a su presencia, sino que Cristo es nuestro ejemplo y nuestro modelo. Por eso debemos seguir al Señor Jesucristo. Él va adelante. También acá, en Hebreos 12, dice: despojémonos de todo peso. ¿De qué se trata? De disminuir todas aquellas cosas que nos estorban en la carrera. Un atleta no va a ir con cualquier vestimenta, va a llevar la vestimenta adecuada, no va a ir excedido de peso. Entonces tiene que aligerar todas esas cargas que le van a permitir correr de tal manera que no se tenga que arrastrar después. Porque no vaya a ser cosa que comienza bien y como no está preparado porque no se ha despojado de las cosas de este mundo, entonces comienza a arrastrarse y no a caminar o a correr. ¿Y cuáles son esos lastres que uno tiene que sacarse? Bueno, algunas costumbres que no son conforme a la voluntad de Dios, algunos vicios, cierto amor a las cosas de este mundo, aligerar todas esas situaciones que nos estorban, que nuestra mente no esté puesta en las cosas del Señor, por lo tanto nuestro corazón no es recto. Eso va a estorbar la carrera del creyente. Por eso dice: despojémonos de todo peso. Y después dice: y del pecado. Del pecado. Puede haber situaciones de pecado. A lo mejor cosas que arrastramos y que después las absorbemos tanto, las tenemos tanto que resultan ser situaciones de pecado. Y ustedes saben que un creyente en una situación de pecado dice que su oración no es oída, la oración no es oída delante de Dios. Así que fíjense, ¿se puede correr una carrera así en la vida espiritual? ¿Se puede correr amando las cosas de este mundo o la figura de las cosas de este mundo? Yo trabajo para ganar plata, yo trabajo para que me tengan en cuenta, yo trabajo para ser el primero. No. Yo trabajo para ganar la gloria de Dios, para que todo sea para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en esta vida, en la carrera de esta vida, que todo es legítimo, que todo es lícito, sea para la gloria de Dios. Y no se convierta en un lastre y en un peso que llegue a ser un pecado. El cual dice la Biblia que el pecado es como una red que uno se encuentra atrapado. Entonces el pecado nos atrapa. Otra cosa también de la que hay que tener en cuenta para tener esa carrera
podríamos decir así, de resistencia, que tiene que ser una carrera que no con el propósito, como dijimos antes, de ganarle a otro, sino de tener las propias fuerzas que el Señor nos da, acompañado con la fuerza del Señor. Por eso debemos ser acompañados con Él. Él nos debe acompañar a nosotros. Bueno, aprender de los hombres de la fe. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente el versículo primero dice, del capítulo 12, por tanto. ¿Qué significa ese por tanto? Ya venía el capítulo 11, ustedes saben de qué trató. De todos los hombres, mujeres que fueron ejemplo de fe. Muchos de ellos, ustedes ven una parte de las Biblias, seguramente algunos dicen, los héroes de la fe. Pero después, la segunda parte del capítulo 11 habla de los mártires de la fe. Muchos salieron airosos de esa situación de la fe, porque la fe tiene que ser puesta a prueba. Pablo lo dice, las Escrituras nos habla que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Pedro, el apóstol Pedro. No es que posiblemente sea puesta a prueba, a lo mejor, no, seguro. Tiene que ser puesta a prueba. Y estos hombres y mujeres del capítulo 11 fueron ejemplos de fe. Y en la segunda parte del capítulo 11 habla de los mártires de la fe y de los muchos otros que no se mencionan, que fueron y que deben ser nuestro ejemplo, son testigos de lo que nosotros tenemos que testigos. Ellos testigos en el sentido de que ellos testificaron, ahí está la expresión correcta, a veces no se interpreta de esta forma, pero en el original se interpreta, que estos hombres y mujeres testificaron para nosotros. Pues dice, por tanto, en vista de esto que acaba de decir el escritor, nosotros también, teniendo en derredor esta nube de testigos, de personas, de hombres santos que testificaron para nosotros. Así que nosotros podemos correr un peligro de perder la paciencia. Por eso dice acá, correr con paciencia. ¿Qué es la paciencia? Virtud que consiste en sufrir sin perturbación del ánimo los infortunios de la vida. Yo me lo tuve que aprender de memoria porque, ¿saben por qué? Porque todos perdemos la paciencia en algún momento. Virtud que consiste en sufrir sin perturbación del ánimo es una virtud. Así que correr con paciencia. Correr con paciencia. Y es necesario la paciencia. ¿Y hasta cuándo tenemos que correr con paciencia? Siempre. Hasta que el Señor venga, dice. Hasta que lleguemos a la presencia. Dice, hasta la venida del Señor. Santiago no nos dice hasta que muramos. No, miren ustedes qué maravilla, ¿no? Porque él está guardando la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Pablo también, él tenía en mente la venida del Señor. Si bien iba a partir, sabía que podía partir, pero podía ser que el Señor venga antes que él partiera. Siempre tenía esa expectativa. Entonces, la expectativa es la paciencia hasta que el Señor venga. Y si no, venga hasta que nos encontremos con el Señor. Así que tenemos que aprender de estos hombres. Ustedes saben, yo tenía un jovencito en otra iglesia donde estuve muchos años, se me decía una hermana que nos visita. Muchas gracias, Gabriel. ¿Cómo es el nombre de las hermanas? Sí. Y Lili, Elisa, muchas gracias por estar. Me decía, ¿de dónde se congregaba? Porque yo lo conozco. Me decía, bueno, no sé de dónde, me pueden ver. Pero me congregué en una congregación 30 años. Esa congregación, ahora este jovencito debe tener 60, no sé. Era un jovencito que tenía 15 años y era corredor semifondista. Y él practicaba en Loma de Zamora, en el polideportivo de Loma de Zamora. Era un profesional. Bueno, este joven todos los días practicaba, todos los días, y tenía su profesor de educación física y su corredor. Y él venía y tenía unas zapatillas, mostraba las zapatillas
pero correctas para ese tipo de carrera. Y un día vino muy contento porque de premio le habían regalado un pantaloncito para las carreras. Un pantaloncito. Nosotros vamos a correr, ¿con qué vamos a correr? No ponemos cualquier short. No, dice, este está ideado. No, bueno, incluso la remera, la forma, la tela. Fíjense en ustedes, el cuidado. Tenía que tener. ¿Por qué? Porque todo lo que, si no hacía eso, le daba ventaja al contrario. Entonces, ¿cuál es el contrario? ¿Contra quién tenemos que? Si tenemos que correr contra alguien, ¿contra quién corremos? Contra el enemigo, contra Satanás. ¿Comprende? Es el único adversario que tenemos, Satanás. Entonces, tenemos que usar la ropa adecuada para ganar. Bueno, el apóstol Pablo, allí en la epístola a los Efesios o Gálatas, que habla de la vestimenta del soldado. Efesios, donde habla de la vestimenta del soldado, es el soldado cristiano, una analogía. Bueno, este atleta, este jovencito, me dio una lección, dice, pero el pantaloncito era adecuado, se había ganado ese premio. Así que todos tenía, y cuando el profesor le indicaba a este joven, él me decía cómo tenía que correr, los primeros metros de tal forma, los otros metros, cada competidor tenía un estilo particular, entonces algunos tenían que largar rápido y apurarse en la mitad de la carrera, y otros al revés, tenían que correr porque dependía de la característica física de cada uno. Tenía en cuenta eso el profesor. Y le señalaba la carrera, porque eran carreras no en circuitos a veces, sino en circuitos redondos, sino en ciertos lugares de campo y de tierra. Entonces le marcaba cómo tenía que avanzar en esos lugares. Nosotros tenemos una hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta nuestra? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo tenemos que avanzar? ¿Cómo tenemos que correr? Es la palabra de Dios, es nuestra ruta, nuestro GPS, como se dice ahora, nuestro GPS es la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, Dios permita que nosotros seamos ejemplo para otros, porque también esto hace que la carrera con paciencia, la carrera constante, persistente del Hijo de Dios obediente, que ama al Señor, va a ser motivo para que otros también puedan sumarse a esa carrera. Como es la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual somos todos nosotros, y la cual participamos y nos ayudamos mutuamente, como Pablo habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como los órganos o los miembros que somos unos de los otros, ayudándonos mutuamente en su peregrinaje por este mundo. Yo quisiera leerles Filipenses 2, versos 14 y 15, y con esto finalizamos. Filipenses 2, 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es el campo del cual nos toca correr el mundo. Que Dios pues nos bendiga para que nos halle aptos. Dios le bendiga.